Borraron su nombre. Ellos tergiversaron su historia. Durante milenios, lo que crees saber sobre Moisés ha sido una ilusión cuidadosamente mantenida. Esta figura sagrada, venerada por 3 grandes religiones, esconde en realidad uno de los mayores secretos espirituales e históricos de toda la humanidad. Y este secreto nunca ha sido revelado públicamente. Hasta ahora. En este vídeo descubrirás la verdadera historia de Moisés. No el que aparece en los libros escolares. No el que se recita en los templos o iglesias. Pero aquel que te fue ocultado deliberadamente. Porque desafía el orden establecido, los dogmas religiosos y la comprensión misma de lo divino. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu visión de la historia y de ti mismo. Así que si estás listo para abrir los ojos, si estás listo para cuestionar todo lo que creías saber, suscríbete ahora, porque aquí entregamos verdades que muchos preferirían callar para siempre. Es hora de levantar el velo. La infancia olvidada de Moisés, lo que la Biblia no dice. Nació esclavo, pero criado como un príncipe. Provenía de un pueblo oprimido, pero fue entrenado como parte de la élite más poderosa del mundo antiguo. Esta contradicción por sí sola contiene ya el germen de un inmenso secreto. Moisés, en hebreo, Mosé. Este nombre resuena como símbolo de liberación, fe y poder divino. Pero antes de convertirse en este legendario profeta, ¿quién era realmente? La versión oficial, la que probablemente conoces, dice que un bebé hebreo fue colocado en una cesta, abandonada a la deriva en el Nilo, para escapar del infanticidio ordenado por el faraón. Acogido por la hija del rey, es criado en la corte como un príncipe egipcio, sin conocer sus verdaderos orígenes, hasta el día en que descubre el sufrimiento de su pueblo. Es una hermosa historia, una narración épica, pero profundicemos un poco más, porque en los silencios de esta historia, algo anda mal. Algunos manuscritos antiguos, ahora olvidados o deliberadamente descartados, plantean una teoría inquietante. Moisés no fue solo un niño hebreo salvado por casualidad. Habría sido elegido desde su nacimiento. En pergaminos de tradiciones paralelas, como escritos gnósticos o crónicas judías no canónicas, encontramos mención de un niño con una extraña luz, piel brillante, que ya llevaba una marca en la frente. Una marca que habría hecho temblar a los sacerdotes del faraón. Según estos relatos, el faraón de la época recibió una profecía. Un niño nacido entre esclavos derrocará tu reino. Hablará a los dioses y sembrará la rebelión. Si sobrevive, Egipto caerá. ¿Qué pasaría si la famosa masacre de niños hebreos no fuera una medida de control, sino un intento desesperado por impedir la llegada de Moisés? Aún más fascinante, las inscripciones encontradas en las ruinas de Tanis y Heliópolis hablan de un niño criado en el templo de Ra, entrenado en las ciencias secretas e instruido por los sumos sacerdotes en el arte de la escritura, la astronomía, la medicina y la magia ritual. Un tal Mosesou, o Moset, y aquí está lo sorprendente. Según algunos egiptólogos alternativos, este Moset podría ser el propio Moisés, con su nombre egipcio. Esto significaría que Moisés no era un simple refugiado criado en un palacio. Fue un iniciado de los misterios egipcios, un futuro sacerdote, un poseedor de llaves prohibidas. ¿Por qué resulta inquietante esta verdad? Porque un Moisés formado en el esoterismo egipcio no es un profeta 100% puro. Es un puente entre dos mundos, el mundo oculto del antiguo Egipto y la espiritualidad emergente del pueblo hebreo. Y esto perturba profundamente los fundamentos de la fe tal como se transmite hoy en día. Imagínense, si Moisés hubiera sido entrenado para leer las estrellas, para comunicarse con los dioses, para dominar rituales secretos, entonces sus milagros ya no aparecerían como simples dones divinos, pero como un conocimiento prohibido. Proviene de un conocimiento incluso más antiguo que la propia Torá. Alrededor de los 30 años, Moisés presenció una escena de violencia. Un capataz egipcio golpeaba a un esclavo hebreo. Él mata, él huye,
Pero no es solo asesinato. Este es el detonante. Los textos apócrifos cuentan que ese día Moisés oyó una voz mientras dormía. Una voz antigua. Naciste para liberar. Pero primero debes liberarte a ti mismo. Este es el comienzo de su caída hacia lo desconocido. Antes de ser profeta, Moisés habría sido sacerdote. No es un sacerdote hebreo. No es un hombre de fe en el sentido que usted imagina. Un sacerdote de los antiguos misterios. Uno de los que recibió las enseñanzas más secretas del antiguo Egipto, transmitidas en el silencio de los templos, lejos de las miradas del pueblo. El templo de Heliópolis, donde los dioses hablaban con los hombres. Heliópolis, la ciudad del sol, uno de los lugares más sagrados de todo Egipto. Aquí se encontraba el gran colegio de sacerdotes de Ra, guardianes del conocimiento cósmico. Estudiamos allí geometría sagrada, el lenguaje de las estrellas, los ciclos del alma y los rituales para hablar con los seres superiores de los cielos. Se rumorea que solo los niños nobles con potencial divino podían acceder a él, y Moisés, criado como un príncipe, habría sido entrenado allí desde la adolescencia. ¿Qué sabía realmente Moisés? Los sacerdotes de la época no eran simples religiosos. Eran científicos místicos, astrónomos, doctores del alma, y lo que sabían superó todo lo que nuestra civilización pensó haber redescubierto milenios después. Sabían sobre la electricidad estática, dominaron las vibraciones del sonido para mover la materia, utilizaron colores, sonidos, formas para abrir la mente humana a otras dimensiones. Y Moisés habría sido uno de los pocos no egipcios que fueron iniciados en todo esto. Algunos investigadores alternativos hablan de una obra perdida, el libro de los misterios de Thoth, un manuscrito mítico que se decía que podía dar el poder de hablar con los dioses, mandar sobre la naturaleza y comprender el lenguaje de las estrellas. Según las tradiciones herméticas, Moisés tuvo acceso a una versión de este texto, y eso explicaría por qué, más adelante, él sabía manipular el agua. Él se comunicó con Dios a través de señales físicas y recibió instrucciones en idiomas desconocidos. Pero va más allá. Existe alguna evidencia de que existía un pequeño círculo de hombres sabios, a veces llamados los guardianes de los pilares. Fueron entrenados para preservar el conocimiento antediluviano, es decir, el conocimiento de antes del diluvio, tal vez transmitido por los sobrevivientes de una civilización desaparecida. Y Moisés, según algunos escritos cabalísticos, habría sido reconocido como un despierto. Un ser capaz de llevar la memoria de los antiguos y actuar como canal vivo entre el cielo y la tierra. Pero este conocimiento era peligroso, demasiado poderoso, demasiado viejo. En los templos estaba prohibido transmitir ciertos rituales a extraños. Y Moisés, una vez que descubrió que no era realmente egipcio, habría sido rechazado. Caza. Algunos sacerdotes incluso lo maldijeron, afirmando que estaba robando el fuego sagrado. Así que no fue solo el asesinato lo que lo obligó a huir, pero un exilio espiritual, un destierro por parte de quienes lo habían entrenado. Imagínese a un hombre entrenado en la magia de los dioses antiguos y que descubre que pertenece a un pueblo esclavizado, un hombre que conoce los nombres de las estrellas, pero cuyos hermanos mueren bajo el látigo. Este dilema quebró a Moisés, y fue en ese descanso que oyó la voz. ¿Fue Dios? ¿O era otro ser, descendiente de lo que los sacerdotes llamaban Neterou, aquellas entidades del cielo que una vez guiaron a la humanidad? Lo había perdido todo. Su título, su señoría, su pueblo, su tierra natal. Solo en el desierto, atormentado por sus pesadillas y recuerdos, Moisés pensó que estaba desapareciendo lentamente, lejos del mundo. Pero fue en ese vacío que la voz lo llamó. El desierto no es solo un lugar de soledad, es un espacio simbólico, un pasaje. Todas las grandes transformaciones espirituales de la historia comienzan en el vacío. Moisés se retira,
sin guiarse por nada. Se estableció entre un pueblo nómada, se casó y se hizo pastor. Durante 40 años vivió en el anonimato, hasta ese extraño día en el que todo cambió. Sube al monte Horeb. Él está buscando una de sus ovejas. Y entonces ve algo que desafía toda lógica. Un arbusto en llamas. Pero eso no quema. Según los textos bíblicos, de este fuego sale una voz. Ella lo llama por su nombre. 2 veces. Ella se declara la eterna. Ella le ordena que se quite las sandalias. Ella le dice que escuchó el sufrimiento de los hebreos y que lo eligió a él, Moisés, para liberarlos. Pero tomémonos un momento para mirar con ojos modernos. ¿Un fuego que no quema? ¿Una voz desde un arbusto? ¿Instrucciones claras y precisas dadas a través de un fenómeno de luz y sonido? ¿Y si no fuera una visión mística en el sentido religioso? ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera estado en contacto con una inteligencia superior real? Algo o alguien que utilizaba una tecnología que en aquel momento era incomprensible. Teoría 1. ¿Un encuentro con una entidad extraterrestre? Muchos investigadores alternativos, como Zecharia Sitchin o Erich von Daniken, han planteado una hipótesis audaz. ¿Qué pasaría si algunos dioses de la antigüedad fueran seres de otros lugares? Entidades que tengan la capacidad de materializarse a través de la luz para producir una voz sin presencia física, transmitir conocimientos avanzados a humanos seleccionados. Desde esta perspectiva, la zarza ardiente sería una interfaz, un punto de contacto entre Moisés y una entidad no terrestre. Y eso explicaría por qué esta voz sabe su nombre, por qué ella le habla en un idioma que él entiende, por qué le da instrucciones tan precisas sobre los próximos eventos. Teoría 2. Un fenómeno psicoespiritual desencadenado por la iniciación. Otros investigadores, como Carl Jung, vieron este acontecimiento como un momento de activación interior. Moisés, quebrantado y aislado, habría alcanzado un estado de conciencia alterado. La zarza ardiente sería la representación visual de su despertar. La llama, iluminación. La voz, la conciencia divina dentro de él. El desierto, purificación mental. En esta visión, Moisés no recibe un mensaje externo. Se vuelve capaz de escuchar lo que la mayoría de los hombres ignoran, el llamado de lo divino dentro de él. De cualquier manera, este momento lo cambia todo. La voz le da una misión. Ve al faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Moisés duda. Él tiene miedo. Él duda de sí mismo. Pero la voz insiste. Ella le dijo, yo estaré contigo. Harás señales y prodigios. Y entonces lo sabrán. Pero, ¿eran estas señales milagros? ¿O el fruto del conocimiento oculto que ya llevaba dentro de él? Desde los primeros capítulos de la historia, Moisés recibe instrucciones para demostrar que es enviado por un poder superior. Su bastón se convierte en una serpiente. Su mano se vuelve leprosa, luego sana. Él convierte el agua del Nilo en sangre. Estos milagros podrían verse como simples demostraciones de poder, pero algunos textos antiguos sugieren que eran parte de ritos secretos transmitidos en los templos. Es más, los propios sacerdotes egipcios replicaron algunas de estas maravillas. También transforman sus palos. Reproducen las primeras plagas. Esto quiere decir que conocían estas artes. Entonces, ¿no está Moisés usando lo que aprendió en las escuelas de misterios contra el propio Egipto? La tierra se convierte en sangre. Las ranas están invadiendo el país. Los habitantes se ven afectados por enfermedades, plagas, insectos y oscuridad. Los dioses de Egipto son derrocados uno por uno. El faraón está acorralado. Y Moisés parece estar dirigiendo los acontecimientos. Pero, ¿qué ocurrió realmente en aquellos días aterradores? Los primeros signos de la ira divina, o la activación de un poder oculto, se manifiestan cuando Moisés golpea el Nilo y el agua se convierte en sangre. Un gesto sencillo, un simple palo, pero en realidad
este fenómeno es mucho más complejo. Los científicos alternativos, como los que estudian la historia de los pueblos antiguos, sugieren que un evento geológico raro, una contaminación masiva de las aguas subterráneas, podría haber creado esta situación. Pero dentro de la narración, Moisés dirige este poder. ¿Qué pasaría si Moisés utilizara tecnología que pudiera influir en el clima y los elementos? Algunos místicos creen que utilizó conocimientos de manipulación de energía, quizás herramientas para polarizar átomos de agua o cristales capaces de modular las energías de la tierra. Luego las ranas invaden Egipto. Millones de ranas caen del cielo cubriendo cada rincón del país. Este fenómeno podría parecer absurdo si no fuera recurrente en ciertos informes antiguos sobre fenómenos climáticos anormales. Caos ambiental controlado. ¿Moisés orquestó esta invasión de una manera similar a la manipulación de los elementos? Aún más intrigante es la conexión con el culto del antiguo Egipto, donde las ranas eran símbolos de fertilidad. Hacer que fueran invasivos, abrumando el país, puede haber tenido un profundo efecto psicológico en el pueblo egipcio, alterando su percepción de la divinidad y la realeza. Los insectos, criaturas a menudo asociadas con la impureza y la agresión en la naturaleza, invaden. Mosquitos que pican a los egipcios, moscas, gusanos, y la humanidad sufre una desgracia cada vez más intensa. Aquí, nuevamente, es posible que Moisés utilizara alguna forma de modulación genética para activar epidemias de insectos o provocar aumentos biológicos en las poblaciones animales. Suena tan sobrenatural, pero en realidad, en tiempos antiguos, misterios alquímicos o rituales potenciados por conocimientos avanzados bien podrían hacer posible este tipo de incidentes. Moisés ordena sacrificar el ganado egipcio, pero este es aniquilado por una plaga devastadora. Miles de animales están muriendo infectados por una misteriosa enfermedad. No es una simple plaga. Este protocolo podría haber sido impuesto por el conocimiento secreto de las epidemias y la biología. Moisés no es un simple profeta. Manipula las leyes naturales del mundo, quizá recurriendo a alguna forma de biotecnología avanzada o a conocimientos antiguos sobre virus y parásitos. Los antiguos egipcios, sin embargo, no tenían ni el conocimiento ni la tecnología para combatir este tipo de flagelo. Pero Moisés, él lo sabe y quita esta maldición. Cada plaga subsiguiente parece cada vez más devastadora. La oscuridad que se extiende sobre todo Egipto, granizo que destruye cultivos, la muerte de los primogénitos que golpea a las familias reales. Todo parece perfectamente organizado. Una estrategia de guerra psicológica, donde Moisés impone una presión constante a Faraón, obligando a Egipto a someterse. Pero, de nuevo, todo esto se puede ver desde otro ángulo. ¿Qué pasaría si estos acontecimientos no fueran milagros aislados, sino manifestaciones de tecnología extraterrestre o de conocimientos antiguos que permitieron manipular la realidad física alrededor de Moisés? La pregunta sigue vigente hoy en día. ¿Fueron estas plagas castigos divinos o actos fruto de conocimientos ancestrales? Este es el clímax de esta saga. Moisés abre el Mar Rojo para permitir que su pueblo escape. El agua se divide en dos, creando un camino por donde los hebreos pueden escapar. Los científicos han seguido debatiendo este fenómeno. Las teorías incluyen explicaciones geológicas, pero algunas sugieren que podría ser una intervención tecnológica, algo que manipula las leyes de la naturaleza para crear un milagro espectacular. Una hipótesis va más allá. Moisés puede haber utilizado algún tipo de tecnología de manipulación del campo electromagnético, una tecnología avanzada, mucho más antigua que todo lo que conocemos hoy. Este poder secreto le permitiría abrir el mar como un gigante tecnológico. Después de liberar a su pueblo de las garras de Egipto, Moisés subió a la cumbre del monte Sinai. Allí, una fuerza cósmica lo guía, ofreciéndole una ley para su pueblo. Pero lo que está sucediendo allí arriba es mucho más que la simple entrega de tablas de piedra. Recibe una visión, un contacto directo con una realidad superior o algo mucho más antiguo. El monte Sinaí,
también llamado Monte Horeb, es uno de los lugares más sagrados de la historia de la humanidad. Aquí es donde Moisés recibe las tablas de la ley. Pero, ¿qué representa realmente este momento? Primero, Moisés sube solo a la montaña para encontrarse con un Dios invisible. Se retira durante 40 días y 40 noches. Durante este periodo, entra en comunión con lo que parece ser una presencia divina. Pero veamos más profundamente. Moisés, según algunos estudiosos, está inmerso en una experiencia de éxtasis espiritual que bien puede implicar contacto con entidades no humanas. ¿Y si este encuentro no fuera solo espiritual, sino también tecnológico? Algunas teorías sugieren que Moisés tenía acceso a tecnología cósmica capaz de alterar la percepción humana o incluso comunicarse directamente con inteligencias de otro nivel. Esta tecnología podría haberse manifestado como vibraciones sonoras, luz intensa o tecnologías avanzadas que él percibió como un contacto divino. Los 10 mandamientos en sí pueden interpretarse de diferentes maneras. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y si este Dios no fuera una deidad tradicional, sino una entidad con mucho mayor poder, capaz de manipular las leyes de la naturaleza? No harás ninguna imagen tallada. Prohibición de fabricar objetos o artefactos tecnológicos capaces de influir en la mente humana a gran escala. No cometerás asesinato. Una ley que podría ser una referencia al uso responsable de poderes destructivos, poderes que Moisés podría haber aprendido a manejar. Los mandamientos son reglas de conducta, pero ¿no son también principios que rigen el uso de ciertas tecnologías? Las tablas de la ley mismas estaban grabadas. Los textos sagrados nos dicen que fueron escritos con el dedo de Dios, pero algunos sugieren que esto podría simbolizar el uso de símbolos antiguos o un lenguaje codificado, un lenguaje de vibraciones, de códigos invisibles pero presentes en la estructura misma del universo. Quizás no era simplemente una regla moral. Eran estos mandamientos en realidad instrucciones, quizás incluso datos codificados, diseñados para guiar a Moisés y a su pueblo en el uso del conocimiento antiguo, del conocimiento tecnológico. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, llevaba las tablas de la ley, y la luz que lo acompañaba era tan intensa que los israelitas tenían miedo de acercarse a él. ¿Pero de dónde viene esta luz? ¿Es una manifestación divina o un efecto de energía que proviene de algo más complejo? La voz de Dios podría en realidad ser una transmisión de información a distancia, una especie de comunicación a través de un sistema de resonancia u ondas que Moisés habría percibido mientras estaba en un estado alterado de conciencia. La nube que les acompaña y les sirve de guía bien podría ser una forma de energía controlada por inteligencias superiores, permitiéndoles manipular el espacio-tiempo a su alrededor. Otro aspecto fascinante de la historia de Moisés es el Arca de la Alianza. Es un objeto sagrado que debe contener las tablas de la ley. Pero, ¿por qué se describe que esta arca tiene poderes especiales? Parece capaz de restaurar energía, transmitir mensajes divinos e influir en los acontecimientos que la rodean. Algunos investigadores creen que el Arca de la Alianza era en realidad un dispositivo tecnológico diseñado para manipular energías naturales e incluso puede haber jugado un papel en los fenómenos sobrenaturales observados durante el Éxodo. Lo fascinante aquí es la idea de que la ley dada a Moisés en el monte Sinaí no es solo un código moral, sino un método para transformar al individuo y a la sociedad. Podría contener prácticas ancestrales, principios sobre cómo interactuar con la energía de la naturaleza, cómo equilibrarla y cómo utilizar los recursos ocultos de la Tierra y el universo. Finalmente, lo que cada vez comprendemos más es que Moisés no era simplemente un hombre piadoso guiado por una fe ciega. Era un guardián de conocimientos antiguos, conocimientos profundos y secretos, tecnologías olvidadas, que utilizó para liberar a su pueblo y guiarlo hacia un mundo desconocido. El encuentro en el monte Sinaí no sería pues una simple aparición divina. Fue una iniciación a un conocimiento mucho más amplio, capaz de transformar a la humanidad. Moisés, después de guiar a su pueblo a través de pruebas imposibles y milagros, llega al final de su vida. Pero su muerte es tan misteriosa como su existencia.
Allí, en la cima del monte Nebo, contempla la tierra prometida, pero nunca lo cruzará. Moisés sube al monte Nebo y allí ve la tierra prometida. Él contempla la tierra que nunca alcanzará con sus propios pies, pero que condujo a su pueblo a conquistar. Luego desaparece y nadie sabe dónde está enterrado. ¿Por qué Moisés no entra en la tierra prometida? ¿Por qué eligió este momento para abandonar el escenario? ¿Es un simple acto de renuncia espiritual? ¿O es un símbolo de un pasaje hacia algo aún más grande, más oculto? Uno de los aspectos más llamativos de la historia de Moisés es su desaparición después de su muerte. La Biblia afirma que Moisés murió en el monte Nebo, pero no menciona dónde fue enterrado su cuerpo. Además, se dice que Dios mismo enterró a Moisés, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza misma de su visita. No deja rastro de su final. Fue como si algo más grande que la muerte se hubiera apoderado de él, llevándolo hacia lo invisible. Pero si Moisés es el guardián de un conocimiento secreto, de un conocimiento más allá de la tierra prometida, ¿no deberíamos ver su muerte como un acto iniciático para sellar este conocimiento y evitar que caiga en manos equivocadas? Algunos investigadores alternativos sugieren que la muerte de Moisés representa en realidad un paso a un plano superior de conciencia. En lugar de simplemente morir, Moisés habría evolucionado a otro estado de existencia. Incluso podría significar que fue llevado por una fuerza superior, algo cósmico, que le permitió escapar de la condición humana para acceder a una forma de conocimiento prohibido, un conocimiento que la humanidad no estaba preparada para comprender. ¿Qué pasaría si Moisés fuera, de alguna manera, transportado a otro plano de la realidad, tanto vivo como muerto, para servir como guardián eterno de secretos antiguos? Algunos creen que su muerte no marca el final de su misión. Por el contrario, podría ser el comienzo de su influencia invisible a través de textos sagrados, rituales y enseñanzas que se han transmitido a través de los siglos. Antes de desaparecer, Moisés entrega su bastón a Josué, otro líder. De esta manera, lo transmite a una nueva generación y el bastón se convierte en un símbolo del poder divino y del conocimiento antiguo. Esta transferencia de autoridad y de sabiduría es crucial. Muestra que el conocimiento no solo está vinculado a la persona de Moisés, sino que se transmite a través de los siglos como una antorcha sagrada. Sin embargo, este conocimiento todavía permanece parcialmente inaccesible. Quienes han tratado de comprender la magnitud de la revelación de Moisés, particularmente a través del Arca de la Alianza y los símbolos sagrados, siempre han encontrado fragmentos de verdad, pero nunca toda la luz. Es interesante notar que la figura de Moisés no desapareció simplemente con su muerte. Se ha convertido en un arquetipo y figura central en muchas tradiciones. Su vida, su búsqueda y su muerte han dejado profundas huellas en las creencias, las religiones e incluso la ciencia. Los misterios que rodean su muerte han alimentado teorías exóticas de que Moisés era una entidad inmortal que regresa periódicamente en otras formas. Algunos creen que Moisés fue el primero en dominar el arte de la transformación entre el mundo físico y el otro mundo. Pero, ¿podría haber sido Moisés, en realidad, una figura intermediaria? ¿Un cruce de fronteras entre la humanidad y niveles de comprensión que aún se nos escapan? El final de Moisés no es un acontecimiento sencillo. Es el sello del conocimiento, de un secreto universal que Moisés llevó durante toda su vida y que, simbólicamente, continúa a través de las generaciones. Este conocimiento, oculto en textos antiguos, rituales y enseñanzas espirituales, continúa emergiendo en tiempos de transformación, donde la humanidad está lista para escuchar. La vida de Moisés es una aventura más allá de todo entendimiento. Desde su misterioso nacimiento hasta su enigmática muerte, Moisés no solo fue un líder, un profeta, sino un guardián del conocimiento oculto, un ser que tocó los límites del universo y que llevó el conocimiento prohibido a través de los siglos. Tal vez sus milagros no sean intervenciones divinas aisladas, sino manifestaciones de una tecnología antigua, un conocimiento perdido que apenas estamos empezando a descubrir. Moisés continúa guiándonos,
Pero no es solo en los textos sagrados que nos habla. Está ahí, en los misterios sin resolver, en las tecnologías antiguas y en las revelaciones que aún no han visto la luz del día. Con esto concluye nuestro viaje a través de la vida y los misterios de Moisés. Una historia de iniciación, conocimiento oculto y poderes invisibles. Hoy vemos que detrás de la figura religiosa se esconde una verdad mayor, una verdad que espera ser descubierta en las páginas ocultas de la historia. Si esta exploración te fascinó, no olvides suscribirte y compartir este video con aquellos que quieran descubrir la verdad oculta detrás de Moisés y su legado.